Pues sí, amigos, ese es nuestro cancel y así ha quedado. Vámonos a todos los detalles de carpintería que nos faltan. Para eso ya tuviste que haber visto las primeras partes cuando iniciamos este proyecto. Vamos a ver en este video qué sistema corredizo es el que estamos ocupando, que ha resultado bastante eficiente, cómo hacemos la preparación para el barnizado y por supuesto el paso a paso para la instalación. ¿Tú quieres ver o aprender cómo hemos hecho este procedimiento? Pues quédate hasta el final de este video. Bien, amigos, pues vamos a continuar con el cancel. Entonces, lo que ya tengo habilitado por acá, estas 4 que tengo ahí, van a ser nuestro marco. Entonces, yo creo que va a ser el siguiente paso de ver cómo vamos a hacer la preparación para la instalación. Incluso lo vamos a instalar el marco junto con las 2 partes del cancel que van fijas, que son estas que tengo a la orilla. ¿Ok? Tengo por aquí tiras preparadas también para lo que va a ser el fijo. Recuerden que en nuestro diseño tenemos una parte fija. Esta ventana es fija, estos 2 tramos son fijos y estas 2 hojas son las abatibles. Ahora bien, estas 2 puertas que son las que van a quedar al centro, las que van a ser corredizas, en medio he cortado una tira porque vamos a pegar, ahorita les muestro. Estas tiras, lo que quiero es que cuando se cierren estas 2 hojas, pues queden traslapadas. Por eso necesitamos pegar una tira, una por el frente y otra por detrás, de modo que cuando cierren quede traslapadas. Lo vamos a ver ahorita a continuación. Vamos a pegarlas y ya les muestro. Y toda esta tira que tengo aquí son de 17 milímetros por 23 milímetros. Toda esta tira es para la batiente, para la fijación de los vidrios de cada puerta. Entonces lo que voy a hacer es hacer redondeado, exactamente como dejamos la moldura de los tableros. Exactamente este boleado voy a hacer para que empecemos a pegar las batientes de los 4 vidrios que va a llevar este cancel. ¿Okay? Entonces lo que haré a continuación es bolear toda esta moldura que ya hemos preparado, o que más bien todo este material que ya preparamos para la moldura, y vamos a pegar las tiras que les digo en las puertas que van a ir al centro de nuestro cancel. Es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, entonces ya hemos puesto la misma fresa que ocupamos para la moldura de los tableros, que es la de bolear, y vamos a pasar todas nuestras tiras que habilitamos y ya tendremos nuestra moldura para pegar en los marcos de cada puerta del cancel. Listo, pues ahora ya tengo la moldurita boleada, vean. Este escaloncito lo vamos a desaparecer en el pulido. Pero entonces vamos a la instalación. Bien, pues aquí ya estamos pegando este aumento, esta tira. Nada de clavos, únicamente pegamento, ¿vale? Y entonces nos va a quedar este escalón, ¿verdad? Esto sería la parte trasera de él. Esa es la trascara y esta es mi cara, ¿sale? Esta es la cara de esta puerta. Entonces vamos a dejar secar para pegar la otra en la siguiente puerta y ya quede traslapado, ya quede listo el traslape y podamos ahora sí pegar nuestra moldura del vidrio. Ok, ahora vean la tira que pegamos, nos va a quedar así en el canto de la puerta. Ok, y como pueden ustedes ver, pegamos una por el frente y otra por detrás, de modo que cuando cierren queden traslapadas. Esa es la idea. Entonces ya tenemos las tiras, vámonos al siguiente paso. Bien, lo siguiente que haremos es que ahora que ya tenemos la moldura hecha, vamos a empezar a pegarla por dentro del marco, y así ya nos va a quedar el claro preparado para recibir lo que será el cristal de cada puerta de nuestro cancel, ¿sale? Entonces de estos tramos que tengo aquí me van a salir un largo y un corto. Entonces voy a cortar para el marco completo para empezar con esta puerta y haremos lo mismo con las 4. Entonces cortamos exactamente la medida de nuestra moldurita para hacer el marco interior y empezamos a pegarlo. Bien, pues entró ahí ya perfectamente a tamaño de estas molduras.
Acérquense para que vean. Ese sería el marco interior, listo para recibir lo que sea de cristal. Tenemos que cortar, obviamente, la batiente en la trascara. Esa no va fija, esa se pone hasta después de que hayamos puesto nuestros cristales. Pero bueno, vean. El marco interior, hecho con esta moldura que acabamos de hacer. Ok, y ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues una es pegarla. Para eso podemos usar clavo, pero yo prefiero, para que me quede limpio todo el frente de esta puerta, hacerlo únicamente con pegamento. Obviamente nos vamos a tardar un poquito más, porque hay que irle dando tiempo al resistor, pero va a quedar mucho mejor. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a poner pegamento en toda la moldura y a donde nos haga falta pondremos una prensa y esperaremos a que seque. Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento con las otras tres. Siempre tenemos que ponerlas del lado de la cara de nuestra puerta. En este caso, estas que llevan la batiente, pues hay que tener cuidado de la siguiente. También procura que sea la cara. Entonces, pegamos estas molduras. Hay partes donde no necesita porque cierra bastante bien nuestra moldura, sobre todo porque hemos cortado exactamente el tamaño. Eso nos facilita la tarea del pegado de esta moldura. Ok, que seque y regresamos al siguiente paso. Bien, pues ya que tenemos pegada pues la moldura del frente de nuestra puerta, ahora vamos a cortar la moldura interior, que va a ser pues la batiente o la moldura que va a sostener el vidrio por la parte de atrás de cada puerta. Entonces la cortamos a tamaño y ahorita les muestro, ¿vale? Cortamos nuestras molduras justitas para que se sostengan, aunque vayamos a pintar nuestra puerta con nuestras batientes o nuestras molduras puestas, pues no se caen. Es importante que cuando pintemos, las pintemos junto con la puerta, es decir, todo. Entonces, ahorita les muestro, ahorita me acerco para que vean ustedes, pero va a quedar, los cristales que vamos a poner aquí son de 6 milímetros, pero hemos dejado casi 9, porque esta moldura, ya lo van a ver más adelante, queda un poquito remetida. Entonces el filo también lo vamos a matar pasando una fresa para bolear, pero será muy sutil. Ya les mostraré más adelante. Acérquense para que vean cómo ha quedado ya este marco. El escalón que les digo es de 9 milímetros, este que tenemos acá, y ya lo tenemos en las 4 puertas de nuestro cancel. Siguen procesos interesantes porque ya tenemos el sistema corredizo que ya les voy a mostrar. Pues les comentaba que el escalón que nos va a quedar aquí es de 9 milímetros. Está considerando un cristal de 6 milímetros, es decir, nos van a quedar 2 o 3 líneas, un escaloncito. Ese escaloncito lo vamos a pasar a una fresa para bolear, ya les muestro un poquito más adelante, pero ya tenemos ahora sí toda la moldura que va a sostener nuestro cristal ya en este punto. ¿Qué sigue? Antes de poder preparar ya ahora sí el lijado, vamos a preparar lo que será el sistema corredizo en la parte de arriba, porque ahorita les muestro que ya tenemos aquí el sistema corredizo que vamos a ocupar, y también la guía en la parte inferior. Sería el siguiente paso. Bien amigos, ¿qué estamos viendo? Este es el espacio donde vamos a instalar el cancel, pero vean cómo está ahorita. Faltan algunos arreglos, se va a cambiar el piso. Lo que quiero que vean es que no es recto, entonces de acuerdo al piso, así como viene, vean, de referencia nos sirve el piso que tiene actualmente. Entonces, si yo presento mi escuadra ahí, por ejemplo, tengo que hacer la adecuación en el marco para lograr que quede escuadra y pueda yo hacer la instalación pues de nuestro marco de cancel. Entonces, vamos a hacer algunas preparaciones precisamente para lograr que quede el marco escuadra. Es decir, tenemos que poner un engruesado por la parte de atrás para que nos quede escuadra de ambos lados. Entonces vamos a ver, vámonos al taller porque vamos a trabajar eso. Bien amigos, pues ya tenemos aquí nuestro sistema corredizo. Vean, es el Lucase DN150 HD de la línea Heavy Duty. Este en especial carga hasta 150 kilos. ¿Okay? Y tenemos uno para cada puerta corrediza, porque estos vienen en par. Ahorita los saco para que los puedan ver.
ya los tenemos por acá. Y les voy a mostrar el riel a continuación también. Vean, son 4 piezas las que trae este kit y por supuesto trae su guía de instalación. Pero estos son los que tendremos que instalar en cada una de nuestras puertas. Por supuesto, cada puerta lleva 2. Así es como viene este sistema. Vean, es de doble carretilla o de doble rueda, como le quieran decir. Y en teoría, pues cada una carga hasta 75 kilos. Entonces juntas cargan 150. También existe la línea de N300, que es hasta 300 kilos, que viene con 4 ruedas. ¿Okay? Pero este es el que vamos a ocupar porque ya estamos sobrados. Recuerden que nuestras puertas muy pesadas, por muy pesadas que nos queden, van a pesar entre 80 a 100 kilos, no creo que más. Vamos a ver el riel. Y vean amigos, este es el riel que ocupa este sistema. Recuerden que este sistema es para 150 kilos, el que les acabo de mostrar, pero el riel, que es el U30, que es el que ustedes están viendo aquí, tiene una capacidad de carga de hasta 300 kilos. De hecho, este riel, este es precisamente el que se ocupa para portones. Entonces estamos sobrados de capacidad para el cancel que estamos armando. Bien, este es el riel para este sistema, que vean que es bastante pesadito, porque es de grueso calibre. Creo que me parece que es hasta 16, calibre 16. Ok, este carga hasta 300 kilos. La verdad que este riel está sobrado porque está diseñado para portones. Entonces, pero yo no quise meter un sistema con menos capacidad porque queremos que nos dure nuestro cancel bastante. Por eso he escogido este sistema de los 300, que el riel viene forzosamente. El riel es el U30, así lo vas a encontrar de Ducase, y que es especial para este tipo de sistemas, tanto para el de este, que es el de 150, y para el que es de 300 kilos. Y aparte, con este forro, pues es bastante silencioso el sistema. Ya lo van a ver ustedes pues un poquito más adelante, ya instalado, cómo va a quedar bastante silencioso nuestro sistema corredizo, que es también lo que buscamos. Entonces, ahorita ya que tengo estas piezas por acá, ya puedo ir tomando medidas de la altura que necesito para esconder el sistema corredizo y que quede nuestras puertas colgantes en nuestro sistema. Entonces, son 5 centímetros de riel más lo que necesita cada sistema, que vamos a necesitar alrededor de 8 o de 3 pulgadas. Ok, ahorita se los muestro más a detalle, pero ya ustedes pueden ver aquí nuestro sistema corredizo que vamos a aplicar para este cancel. Amigos, pues ya estamos en el acabado, pero he perdido parte del video donde hacíamos el proceso para la preparación del marco, que yo creo que es importante que sepan. Así es que les voy a mostrar las siguientes imágenes. Hemos preparado unas tiras que serán las piernas para nuestro marco del cancel, que tienen 10 centímetros y medio, a la cual le hemos pegado una tira por la parte de atrás del tablón. Esta tira la hemos puesto de pino y la pegamos para poder hacer el chaflán con el ángulo de acuerdo al espacio, para poder compensar el descuadre de la habitación y lograr cuadrar nuestro marco. Además, en esta tira que pegamos y hemos hecho chaflán, le hemos puesto una chambrana de vista de 6 centímetros de ancho por 1 centímetro de grueso, que son ahora la vista de las 2 piernas para nuestro marco. Este rebajo que ustedes están viendo aquí en forma de Z es para anclar el travesaño, el que va a cargar nuestro sistema corredizo. Lo preparamos, se los muestro a continuación, en forma de Z. Son una tira de 10 centímetros y medio, a la cual hemos pegado 2 tiras de 5 centímetros y queda en forma de Z. Lo anclamos en las piernas de nuestro marco, y a partir de ahí ya podemos desarrollar el fijo
en la parte superior para concluir el marco para nuestro cancel. Y ahí entonces aquí estamos viendo cómo hemos hecho pues el rebajo para que pueda entrar el travesaño de nuestro marco. Vean, lo hemos hecho exactamente a la medida, queda bastante justito y tiene alrededor de 1 centímetro de profundo. Eso nos ayuda a que monte muy bien. Y este es el otro recorte del sobrante del travesaño del marco para que vean cómo lo hemos armado. Tenemos el armado de la Z, así viéndolo por cabeza, así es como quedaría. Consideramos 4.8 centímetros, vean, aquí exactamente donde va el riel del sistema corredizo, la altura que consideramos para el sistema corredizo, que fue de 10,5. Bueno, y esta tira de abajo que hemos pegado es de 5 centímetros, que es donde tenemos las puertas fijas, ¿sale? Y por supuesto estamos considerando aquí 6 milímetros para la chambrana que tapa todo el sistema corredizo. Bien, ahorita como quiero vamos a ver los detalles de la pieza larga, que es el travesaño de todo el cancel. Ahora, a partir de aquí mismo, vamos a hacer las cajas para los peinazos y empezar a desarrollar lo que será el fijo. También ahorita recuerden que en el fijo hay un desnivel. Ese desnivel existe porque recuerden que tenemos 2,70 de un lado y 2,76 m del otro. Pero no voy a hacer una chambrana o una vista que tape el desnivel para hacer esto recto, sino que voy a hacer el fijo más alto de esta parte 5 centímetros y pues la medida que nos dé de este lado, que son 5 centímetros menos. Ahorita lo vamos a ver. Pero este travesaño que tenemos aquí, que acabamos de ver, a partir de aquí vamos a cortar estos peinazos para el armado. Después haremos el rebajo para el vidrio, que vamos a ver los detalles a continuación. Bien, para prepararnos para dejar pegando ya el fijo, marcamos lo que son las caras y justo aquí vamos a hacer el rebajo para el vidrio. Bien, ahí ustedes pueden ver cómo estamos haciendo ya el rebajo. Vean, y así queda el rebajo ya para el vidrio. Lo que podemos hacer es aquí también de una vez cortar cuadrado para que cuando vayamos a meter nuestro vidrio pues ya sea más fácil, que no tengamos esta parte redondeada. Vamos a hacer los cortes para que nos quede cuadradito, ¿sale? Para que entonces ya podamos armar ahora sí lo que es el fijo. Vean, ahora ya tengo el corte cuadradito para que sea más fácil poner el vidrio una vez que ya tengamos todo listo, ¿sale? En un ratito ya lo vamos a armar, pero antes vamos también a preparar ya el sistema corredizo, porque lo voy a dejar atornillado a esta parte de la parte baja del fijo, ¿sale? Entonces antes de pegar voy a preparar ya, cortar el riel a su tamaño y vamos a acoplar también pues las piezas que van arriba de las puertas corredizas. Veamos de cómo. Una vez que tenemos la medida podemos ya cortar entonces nuestro riel exactamente como lo necesitamos. Incluso vean cómo he pasado la pulidora para que no nos queden aristas y a la hora de la instalación maltratemos. Y hemos hecho el barreno de 5,16 que será para la fijación en el travesaño. He puesto 4 puntos de anclaje, que también estos mismos orificios los he hecho en el travesaño que va a cargar este riel y pues todo nuestro sistema ya con las puertas. Bien, pues vamos a dejar pegando ahora el fijo. Ya tiene su resistol. Más tarde voy a cortar unas tiras ahora de este grueso y las vamos a pegar justo aquí, que será el complemento del marco para el vidrio, ok, en los 4 claros que nos han quedado en el fijo, ¿sale? Pero lo podemos hacer más adelante. Ahorita vamos a dejar secar para poder ir nuevamente a presentar y checar que nuestras puertas queden perfectas. Bien, antes de continuar ya vine y armé de nuevo y vemos cómo queda perfecta la altura ya del fijo. Exactamente lo que queríamos lograr, que quedara con el desnivel que tiene. Ahí ya cortaremos los vidrios de acuerdo a cómo nos quede el fijo. Lo siguiente que haré también es tomar la altura exacta para cortar las 2 puertas que van a ser el fijo, de acuerdo a la altura del piso y a la altura del travesaño que ya tenemos.
Esto para lograr que nos queden también exactamente a la altura. Según el espacio, por supuesto, también tenemos que checar que tengamos escuadras de un lado y del otro para poder cortarlo de ese modo. Así es que, pues vámonos a preparar lo que sigue. Aquí en el fijo, como vemos, como ya hemos puesto la última tira que nos hacía falta para poder poner el vidrio. Bien, y aprovechando que tenemos el marco y el fijo ya preinstalado, vamos a llevarnos las puertas, las dos puertas que van a ir fijas en el cancel, ¿sale? Para que las vayamos acoplando al espacio. Y también vamos a hacer la preparación ya para el sistema corredizo. Bien, vamos al acoplado de las dos puertas fijas de nuestro cancel. Vamos a ver entonces de qué modo. Ahora que le he presentado, tengo que marcar a dónde tengo que hacer el corte y verificar que nos quede bien en la parte de abajo. En la puerta de este lado podemos ver como si coincide, queda escuadra, es decir, nos queda pegada al marco y queda bien asentada en la parte de abajo. En este caso tenemos que ajustar porque vean, tenemos abierta esta parte, prácticamente 2 centímetros. Eso lo vamos a ajustar con un corte en la parte de abajo. En esta ya le puedo marcar exactamente la altura y cortarla, pero para poder arreglar esta lo tenemos que hacer haciendo un corte en la parte de abajo para que quede pegada al marco y ya podamos hacer el ajuste arriba. Si la calzo aquí para que pegue en el marco, ya puedo darme una idea de cuánto tendré que cortar para compensarlo y que así esté bien en el piso. Bien, pues para poder hacer el ajuste, aunque ustedes vieron que en la parte de arriba eran 2 centímetros lo que está separado, ya hicimos el trazo y son solo 6 milímetros lo que vamos a cortar. De 6 milímetros a nada, ¿sale? Entonces ya que tengamos este corte, lo presentamos nuevamente para hacer el corte de la altura. Entonces voy a hacer este corte a continuación. Ya con el corte vamos a presentarlo nuevamente en el espacio. Y entonces ahora sí vean, ya cierra perfectamente, ya pega sobre el marco y queda bien asentada en el piso. Ya podemos marcar la altura para el corte. Ok, pues ya tengo el trazo ahora en la parte superior. Vean, son casi 8 milímetros y termina en nada. Pero es el corte que nos pide el marco, el espacio, ¿sale? Entonces voy a hacer este. Hacemos el otro también y ya quedarían ajustadas si las presentamos. Bien, este corte es más fácil con la sierra de mano por las dimensiones y el peso de la puerta. Se nos va a facilitar. Vámonos nuevamente al espacio, ya los tenemos a la medida. Y una vez que hacemos los cortes de los ajustes, ahora ya cerrará perfectamente pues la puerta, ya pega en el marco y tenemos la altura ya también donde queda el travesaño y también asienta perfectamente en el piso. Ambas puertas que quedarán fijas ya tienen los ajustes correspondientes. Vamos al siguiente paso. Bien, pues de nuestro sistema corredizo, estas dos piezas son para la puerta, ¿ok? Vean cómo son. Y las tenemos que embutir en la parte de arriba, ¿ok? Entonces, donde termina el peinazo, es decir, no lo vamos a poner por cabeza, sino donde termina el peinazo, ahí vamos a embutir pues estas piezas. Para eso vamos a hacer caja, ¿ok? Para que entre ahí de un lado y de otro, pero no en las cabezas, sino para que agarre la madera, que no la agarre por cabeza, sino que la agarre en esta parte de aquí, ¿sale? Entonces voy a preparar esas dos cajas que vamos a hacer a continuación en ambas puertas, tanto en esa como en esta, que estas son las dos corredizas. O sea que son 4 piezas, son 2 por puerta. Bien, aquí pueden ver cómo ya quedó la caja para que entre la pieza. Y nos debe de quedar al ras, ¿ok? Pero no va así. Este va hacia abajo o hacia adentro. Entonces vamos a marcar, porque ahora vamos a hacer un orificio de este tamaño, que son 16 milímetros. El centro, o donde vamos a hacer este orificio, de 16 milímetros, ¿sale? Entonces quitamos nuestra pieza.
y vamos a hacer ese orificio. Bien, ahí tenemos la marca donde tenemos que hacer este orificio, ¿vale? Y lo vamos a hacer, vean, pues más o menos tendría que ser como 3 centímetros lo que tiene que entrar, ¿vale? Pero si nos queda un poquito más profundo, pues tampoco pasa nada. Yo voy a calcular la profundidad, ¿sale? Vean lo que entra el dedo. Casi hasta la falange. La idea es que se mueva libre el tornillo una vez que vayamos a acoplar nuestra puerta en la altura, pues que pueda subir y bajar. Ya lo vamos a ver más adelante durante la instalación. Pero ven, ahí ya entra la pieza y ya se atornilla. Lleva estos 4 tornillos. Yo los voy a allanar un poco porque no quiero que sobresalgan. La plaquita esta es gruesa, así es que soporta bien un avellanado. Y ya ponemos 4 tornillos provisionales. Los voy a meter incluso tornillo negro de 8 por 2,5, pero van a ir más gruesos. Yo creo que es de 2,5 por 10, que es el que nos puede funcionar bien en este. Entonces voy a avellanar un poco y voy a meter esos tornillos y ya lo dejaría yo listo. A esta pieza lo único que le falta es la fijación en la puerta y ya las tendremos listas. Y lo mismo voy a hacer con aquella, ¿sale? Y ya les muestro qué preparación también vamos a hacer en la parte de abajo. Así es que continuamos, no se vayan. Vean, pues ahí está ya el avellanado que acabamos de hacer. Este no lo trae la pieza de fábrica, lo acabamos de hacer para que quede más chulo. La cabeza al ras. Ahorita vamos a atornillarlo. Tengan cuidado de que no se nos rompa porque si no va a ser un cohete. Si quieren, recuerden que como es encino, pues se nos podría romper el tornillo. Entonces vamos a hacer una guía mejor para prevenirlo, porque si se nos rompe ahí va a ser un relajo que podamos poner un tornillo después ahí mismo en ese lugar, porque ya no lo vamos a mover. Ahí ya nos queda a ras este tornillito. Vamos a darle ahora vuelta a nuestra puerta porque vamos a trabajar en la parte de abajo. Por la parte de abajo vamos a necesitar un canal de guía para poder poner precisamente, válgase la redundancia, la guía inferior para que no baile nuestra puerta. Yo voy a poner esta, vean. Estas no vienen con el juego de las carretillas del sistema corredizo. Esta es una pieza, pues un pivote superior de bisagra de puerta de cocina. Tengo 2 piezas como estas que son las que vamos a ocupar como guía en la parte de abajo. Entonces necesito una guía de media pulgada, que es lo que tenemos acá. ¿Sale? Entonces voy a hacer un canal por la parte de abajo que me sirva de guía. ¿Sale? Bien, ya emparejamos un poquito aquí con el cepillo. Ya tengo la medida, mi broca recta de media pulgada. Y vamos a comenzar el canal. Ahí van solo 6 milímetros. Entonces, pues tiene que ser un poquito más, cerca de 1 centímetro. Yo creo que estaría muy bien para esta guía. Entonces vamos a darle un poquito más de profundidad. Y ahí tenemos ya nuestro canalito, nuestra guía. Ahorita decidimos si le damos un poquito más de altura, pero yo creo que es suficiente. ¿Ok? Y si ven ustedes, vean el canal, que no lo he terminado. Es decir, no pasa del otro lado. ¿Por qué? Porque lo que quiero es un tope para que la puerta no corra hacia el otro sentido. Ya lo vamos a ver a la hora de la instalación a qué me refiero. Pero mi canal debe de quedarme más o menos así como lo tengo. ¿Ok? Media pulgada y con un tope, no pasado. Obviamente en la otra puerta, pues lo vamos a hacer el tope de este lado. ¿Sale? Y ya en la instalación les muestro el porqué. Listo, ahora ya le di más profundidad
a nuestro canal. Esta guía es de la más importante de nuestro sistema porque este es el soporte en la parte de abajo y entre más profundo lo tengamos y ocupemos una buena guía, pues más soporte vamos a tener en la parte de abajo por si nos empujan la puerta o por si cualquier eventualidad, pues tenemos suficiente madera que está soportando nuestro sistema en la parte de abajo. Esto no es carga, esto es solamente guía, ¿sale? Voy a repetir exactamente el mismo proceso que he hecho con esta puerta, pero en la otra que tenemos por allá, ¿vale? Entonces ese es nuestro lado derecho y este es nuestro lado izquierdo. Bien, pues ya tenemos presentado ahora todo nuestro cancel. Ya ustedes vieron cómo colgamos ya las puertas corredizas en el riel. Esto me va a servir también para poder sacar el largo y el ancho para la chambrana que va a tapar el sistema corredizo. Vamos a habilitar ya de una vez para dejar todo ya listo, ¿sale? Ya estuvimos checando algunas correcciones, hicimos algunos cortes para que todo nos quede bastante bien. Así nos vamos a asegurar que todo va a quedar súper bien una vez que ya tengamos el barniz aplicado en nuestro cancel. Pero pues ya lo podemos ver ahí. Obviamente todavía no tenemos las guías inferiores, todavía no está fijo pues las puertas fijas. Lo vamos a hacer una vez que ya tengamos todo barnizado. Pero ya podemos ver pues cómo todo funciona correctamente, ¿sale? Vamos a hacer entonces los detalles de carpintería que aún nos faltan, la chambrana que va a tapar el sistema y todos los detalles, y ya nos preparamos para poder empezar el entintado y la aplicación del barniz. ¿Okay? Ahorita voy a levantar la cortina también para que podamos ver el exterior y podamos ver también algunos detalles. Ahorita también poniendo la puerta justo donde termina la puerta fija, si cierro esta, ya hice una marca aquí que ahorita les muestro, que me acerco para que lo vean, para saber qué tanto queda montado estas puertas corredizas sobre las puertas fijas, ¿sale? Se los muestro. Según esta marca al lápiz que tengo aquí, si mido son 34 milímetros. De modo que si repartimos esta diferencia, me va a quedar la puerta 17 milímetros sobre la puerta fija. Bastante bien para tapar, que quede bien selladito sobre el ruido, sobre el polvo, sobre todo. Pues bien, ya que tenemos la medida de la chambrana que va a tapar nuestro sistema corredizo, ya podemos desmontar nuevamente todo para irnos al proceso de pintura y regresamos a la instalación definitiva de nuestro cancel. Aquí estamos viendo cómo queda ya el riel fijo en el travesaño. Y vamos a tomar entonces la medida para la altura de la chambrana que necesitamos. Vean cómo hemos dejado 6 milímetros para que nos quede a ras esta vista o esta chambrana que tapará todo el sistema corredizo. Y estoy calculando la altura a la que necesitaremos. Eso lo podemos constatar por la altura precisamente de la puerta. Y entonces lo vamos a dejar más o menos como de 11 centímetros y medio porque la separación aquí es de 12 centímetros. Entonces podemos dejar un medio centímetro de holgura para que nuestras puertas no rocen precisamente con la chambrana que tapa el sistema corredizo. Bien, para preparar nuestra chambrana pues ya necesito madera sólida, sobre todo por el grueso en la que necesito, que son 6 milímetros. Para eso tengo este tramo de triplay de encino, ¿sale? Pero tiene 2.44 y necesitamos 3.35 aproximadamente. Entonces vamos a sacar dos tiras de aquí, ya las consideramos más o menos de 12 centímetros y medio. Vamos a cortar y añadir con unas tiras también que serán de refuerzo. Ahorita vamos a ver a continuación, pero vamos a cortar estos dos tramos. Bien, ya tengo las tiras para la chambrana de 12 y medio, ¿ok? Vamos entonces a empatar, pero ¿cómo? Para eso entonces vamos a pegar una tira, una que será moldura, será una vista al frente de la chambrana, y por la parte de hasta arriba también vamos a pegar un refuerzo para que podamos fijar desde la parte de arriba. Vamos a ver un poquito más adelante la ventaja de hacerlo así. Para eso entonces tengo esta tira de 1 centímetro de grueso
que será la moldura, la vista de nuestra chambrana. Ahorita está totalmente cuadrada, pero vamos a pasar a bolear un poquito para eliminar las dos esquinas y nos quede como una moldurita, que no nos quede así solamente cuadrado, ¿vale? Y la pegaremos aquí, nos va a servir para añadir el tramo, y también el refuerzo que vamos a pegar en la parte de arriba nos va a servir para la unión, ¿sale? Entonces ya nada más voy a redondear un poquito aquí y cortamos el tamaño de nuestra chambrana. Listo, y ya tenemos una moldurita de vista para nuestra chambrana. Pues voy a cortar el otro tramo que nos hace falta para que nos dé largo y ya podemos pegarla. Bien, esta moldurita tiene que quedar al ras en nuestro triplay con esta chambrana. De este lado vamos a dejar 1 centímetro sobrado. Vamos a poner estas pinzas que nos van a ayudar a pegar. Listo, pues ya pusimos el tramo para completar el largo de nuestra chambrana. Vamos a dejar secar para pegar la tira que va por la parte de atrás y ya quedará lista, ¿vale? Ya hemos pegado nuestra moldurita pues a la vista, nuestra chambrana, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero por la parte de atrás, para pegar esta tira, que vean, ya le he hecho pues una guía para poner un tornillito para cuando fijemos por la parte de arriba. Ya lo vamos a ver durante la instalación, pero pues vamos a pegarla por la parte de atrás. Vaya bien pegadito, ¿sale? Como pueden ustedes ver, esta ocasión pues va de canto esta tira. Aunque la unión la hemos hecho a tope, pues vamos a asegurarnos de que quede bien cerradita. Incluso aquí podríamos pegar una chapa para reforzarla, pero ya la vista frontal y esta que lleva al frente, digo esta que lleva en la parte de atrás, pues ya nos ayuda a que queden unidas nuestras piezas. Listo, ya quedó la chambrana. Ahorita les muestro los orificios que ya preparamos, las guías para fijar por la parte de arriba, y esta será nuestra vista. Y hemos hecho un parchecito para reforzar esta unión. Estos orificios, estas guías con el avellanado ya están listos para la fijación por la parte de arriba. Y hemos puesto esta pieza delgadita para que no estorbe, como refuerzo para la unión. Y así se ve por el frente. Vean, cerradita. Hay algo que resanar, que será ya muy ligero, pero ya tenemos nuestra chambrana lista. Esta es la unión de traslape que hemos hecho para cuando cierran nuestras puertas del cancel. Bien, pues estaba ya a punto del pulido para preparar para la pintura, pero quiero solucionar, bueno, más bien no solucionar, sino mejorar algo. Y es que recuerdan que hicimos la unión de traslape para cuando cierren nuestras puertas de cancel, pero como una de las ventajas de haber instalado todo el sistema es que vi que en esta parte, como en realidad la guía va a quedar hasta acá, la guía del piso, entonces en medio, donde queden unidas nuestras puertas, va a haber esta tendencia a que se mueva a que tengan este juego, ¿no? Entonces, para solucionar eso voy a tener que hacer otro tipo de unión. Vamos a hacernos de la unión de traslape para poder hacer otro tipo de unión. Vamos a ver de qué modo. Una vez que ya secaron perfectamente estas tiras que hemos pegado, necesitaremos una media caña en el router y vamos a hacer este hueco que ha quedado aquí. Voy a aprovechar este hueco para poner una cinta de espuma que me ayude a aislar también. Recuerden que tenemos, si no hermético, si queremos aislar pues lo que será pues el ruido exterior, ¿sale? Entonces justo en este canal voy a meter esa tira de espuma
más tarde. Esto tiene aproximadamente unos 8 milímetros de altura, entonces quedará muy bien. Entonces la otra tira vamos a bolearla para que se acople a esta. Bien, ahora que ya pegamos la media caña en la otra puerta, vamos a dejar secar y vamos a ver cómo empatan bastante bien. Bien, ahora bien, en esta parte de aquí, vean cómo trae esta tuerca y una rondana de presión, ¿sale? Ahorita que instalemos van a ver cómo, pues vamos a quitar la rondana de presión y la tuerca, porque recuerden que consideramos 10 centímetros y medio. ¿Se acuerdan que consideramos 10 centímetros y medio? Es decir, si lo presentamos ahí, vean, y corremos el sistema corredizo, vean dónde queda. Entonces, para poderlo meter y que nos quede a la altura, nos está estorbando esta tuerca. Entonces quitamos la tuerca y la rondana de presión. Esta contratuerca es para que una vez instalado pues no se nos mueva ya el sistema, es decir, ¿sale? Es una contratuerca que vamos a ver cómo la vamos a poner. Entonces es realmente poco lo que necesitamos. Yo lo que voy a hacer es quitar la rondana de presión y cortar o conseguir unas tuercas más delgadas que estas o cortar esta a la mitad, ¿sale? Para que me dé la altura. Ahorita que veamos la instalación vamos a tener más claro ese punto. Pero bueno, para que lo consideren. Yo consideré aquí 10 centímetros y medio. Entonces le pueden dar hasta 11 y medio, un centímetro más. Y va a entrar libremente. ¿Ok? Otra solución es cortar la puerta, pero yo no quiero optar por eso. Bien, como hicimos esa preinstalación, es decir, montamos las piernas del marco junto con el fijo y ya sacamos la medida exacta de nuestro riel, que ya lo tenemos cortado aquí, 3 metros con 32. Y pues hemos hecho 4 anclajes o 4 barrenos, que ustedes pueden ver aquí. Estos barrenos tienen 5.16 y ocuparemos este tornillo que no le va a estorbar en ningún momento a nuestra carretilla. Entonces tenemos 4 puntos de anclaje hacia la parte superior para poder fijar nuestro riel a nuestra estructura de nuestro cancel. Entonces pues ya lo tenemos, incluso en las puntas pues hemos pulido un poco para que no tengamos rebabas y no maltratemos a la hora de la instalación. Ya tenemos todo listo. Aparte vean el tornillo que estamos ocupando, tiene 5.16 exactamente el barreno que hicimos y no va a estorbarle en ningún momento al paso de nuestra carretilla. Además vean el juego que tiene esto para que podamos poner también, para que podamos fijar las puertas una vez que ya estemos instalando, ¿sale? Esto que yo tengo aquí pues es un pasador. Esto trae un redondo de media, entonces lo voy a ocupar para cortar 2 tramos, los 2 tramos sobrantes me van a quedar más o menos de 5 centímetros, estos los ocuparé como guía inferior. Pues ya sacamos estas 2 piezas, son de media pulgada, vean, aproximadamente tienen 4 o 5 centímetros de largo. Habíamos dicho en un principio que íbamos a ocupar este como guía inferior, pero trae esta placa. Y entonces para poderla dejar a ras de piso, recuerden que yo quiero dejar mis puertas lo más pegadas al piso que sea posible. Entonces si esta plaquita me va a estorbar, aparte de que tendría que embutirla en el piso para que pues me quedara ras. Y lo veo muy corto aparte, pues el tramito. Entonces en vez de para eso quiero estas 2 piezas de redondo de media que vamos a embutir directamente al piso haciendo un barreno de media pulgada y este será la guía inferior para nuestras puertas, ¿sale? Lo vamos a ver ahorita en un rato más. Bien, aquí lo que he hecho es partir la tuerca en 2, ya me ha quedado más delgadita, esto será mi contratuerca. Con esto voy a apretar para que ya no se me mueva. Solo necesitaré cortar 2 porque necesitamos 4. Voy a dejar puesta aquí para cuando tenga yo que apretar
pues ya la tenga yo disponible solamente en el tope de la puerta. Ahorita lo van a ver, ¿sale? Pero así voy a dejar ahora mis carretillas. Bien, ahora ya hemos concluido el pulido de las puertas de nuestro cancel. Ya tenemos las 4, vean, por aquí, ¿sale? Y también pues ya tenemos por acá los marcos, o mejor dicho el marco, y también tenemos el fijo. Vamos a empezar la aplicación del color y el fondo en poliuretano. Bien amigos, pues llegó el día de la instalación. Ya tenemos todo por aquí, vean, nuestras puertas, nuestro fijo, nuestro marco, en fin, nos estamos preparando ya para comenzar. Vamos a ocupar para la instalación nuestro tornillo Spax de 6x100, que ya tenemos por aquí, la punta para poder meterlo, nuestras grillas inferiores que ya hemos preparado, y en fin, vamos a tratar de hacer el paso a paso para la instalación de nuestro cancel. Bien, pues vamos a comenzar con el marco por este lado. Vamos a asegurarnos de que esta primera pierna de nuestro marco quede nivelada y que al abrir la cortina pues no choque, ¿sale? Vamos a hacer la fijación de esta primera pierna. Hacemos guía, marcamos dónde vamos a hacer los hoyos, vamos a usar el bloque de 1/4 para hacerlos. Vean cómo ocupo el mismo tornillo para empujar bien el taquete hacia adentro. Y ahora lo retiro. Ahora ya vamos a tener un anclaje seguro. Bien, para poder continuar voy a hacer unas guías en la pierna del marco para ahora fijar por la parte de atrás la puerta fija que va aquí. Hecho 3 guías, yo creo que serán suficientes para fijar desde la parte de atrás del marco antes de fijar al muro, y esta puerta va a quedar justo al ras. Ahorita nos vamos a ir acercando para que ustedes puedan ver los detalles, pero tengo que hacer la toma amplia para que puedan ver el proceso completo. Bien, vean, este es el tornillo que estoy ocupando, es el mismo Spax, largo de 6x100 desde la parte de atrás del marco, ¿sale? Bien, pues ya hemos puesto la primera pierna junto con esta puerta que va fija. Vamos a hacer lo mismo ahora por este lado. Bien, pues ya fijamos ahora nuestra puerta, la pierna del marco. Esta parte está más alta, por eso entra holgado, pero ya pegándolo allí queda la medida. Entonces vamos a acomodarlo para el anclaje. Lo acercamos, pero todavía no lo metemos bien, porque vamos a meter ahora nuestra pieza del fijo. Bien, ahí ya entró el fijo. No ha sido tan difícil porque ya habíamos hecho una instalación previa antes del acabado. Entonces, pues he querido hacerlo así porque así se obtienen mejores resultados. Ahora, voy a hacer la fijación del fijo hacia la pierna del marco. Para eso he preparado un marrano. Ahorita me acerco para que lo puedan ver. Pero vamos a hacer esa fijación y ahora ya estamos más cerca de empezar a preparar o montar nuestro sistema corredizo. Vean, este orificio es para que pueda yo meter un tornillo y fije hacia la pierna del marco. ¿Sale? De este modo pues ya nos quedará bien. Es lo que vamos a hacer ahorita. Bien, ahora ya he hecho la fijación desde este punto hacia la pierna del marco y ya nos ha quedado derecho. Continuamos. Ahora, las puertas desde la parte de arriba del fijo vamos a fijar para que no se nos muevan, ¿ok? La izquierda y la derecha, estas van a quedar fijas. Desde arriba ponemos un tornillo para dejarla ya lista. Esta unión, desde la parte de arriba, vean, 1 y 2 tornillos, ¿sale? Que sujetan la puerta fija. Bien, pues ahí vamos avanzando. Ya fijamos desde la parte de arriba, ya fijamos el fijo hacia las piernas del marco y ya también hice la fijación hacia el muro para anclar la pierna de este lado.
A partir de aquí ya podemos empezar a armar el sistema corredizo. Estas vamos a ver cómo vamos a hacer la fijación, porque todavía puedo moverlas en caso de que me estorbe para hacer el barreno de la guía. Vamos a empezar el montaje de nuestro sistema corredizo. Bien, pues vamos a meter las carretillas dentro del riel para empezar el montaje. Bien, con una prensa sostenemos nuestro riel mientras ponemos los tornillos del anclaje. Bien, desde arriba apretamos perfectamente el tornillo que va a cargar el riel, ¿sale? Y ahora sí, ya tenemos nuestras carretillas listas para colgar nuestras puertas. Bien, pues voy a armar mis puertas para poder colgarlas. Necesitaremos llave de 9/16 para irla acomodando. Bien, ahora tenemos que acomodar la puerta a modo, es decir, de lado, para guiar el tornillo. El tornillo tiene que entrar aquí, en nuestra plaquita, ¿sale? Para eso tiene que estar la puerta de lado. Entonces, vamos a acomodarla para meter los tornillos. Bien, ahora ya entraron los dos. Entonces tengo que ir apretando hasta que levante la puerta. Lo único que hice fue voltear la puerta porque la teníamos al revés. Solo hay que tener cuidado con eso. Entonces ya empiezo a apretar hasta que levante la puerta. Bien, ya tenemos una. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra. Bien, pues ahí ya están corriendo bien nuestras puertas. Viene ahora poner las guías en el piso para que tengan donde guiarse precisamente nuestras puertas. Tenemos una ligera separación ahí entre la tuerca y la base, solamente como de 1 o 2 milímetros. Eso me servirá con la mitad de tuerca que he cortado a sentarla sobre la base para que ya no se mueva en la carga, en la carretilla, ¿sale? Bien, continuamos. Aquí ya checamos que queden a la misma altura las puertas y que cierre bien. ¿Ven? Ahora, están bailando porque todavía no tenemos la guía inferior, que es lo que vamos a hacer a continuación. Pero es probable que se asiente, es decir, que se baje un poquito cuando pongamos los vidrios. Entonces lo podremos ajustar desde el sistema corredizo después. Es por eso que nuestra chambrana o nuestra vista que va a tapar el sistema corredizo se va a poder quitar y poner. Ahorita vamos a ver cómo lo ponemos. Vamos antes a los detalles de la guía inferior. Bien, en esta por ejemplo, si mi puerta topa hasta el marco, entonces ya sé que puede quedar la guía exactamente aquí, sin que se salga con la puerta abierta. Ahora, la puerta colgada, pues obviamente queda plomo. Entonces, según donde quede, ahí tengo que poner mi guía inferior, ¿sale? Y esta ya nada más cerraremos la holgura acá. Esta está abierta, ¿sale? Entonces, pues acomodamos o presentamos más o menos dónde va a quedar la guía, ¿sale? Y vamos a hacer el barreno en el piso para meterla. Bien, vamos a mover nuestra puerta hasta allá. Voy a hacer primero a un cuarto y luego lo abriré a media. Listo, tenemos nuestro orificio de media pulgada. Y vamos a embutir nuestra guía calculando la altura que tenemos ahí, que es casi 1,5 centímetros. Vean, ahí está puesta esta guía. Vean el tanto que sale, de acuerdo. Ahí se pueden dar idea por la altura de mi dedo. Entonces vamos a montar ahora la puerta. Ahora lo que haremos es montar la puerta, levantarla para que entre en esta guía. Ahí tengo ya una guía inferior y tiene un tope, no puede pasar de ahí.
Y vean dónde quedó. Vean dónde quedó la guía. No se sale de la puerta. Y ahora lo que haré es arrimar esta puerta hacia acá, para que me quede la holgura necesaria, la que debe de ser aquí. Bien, pues ya tenemos funcionando esta primera puerta y ya tenemos incluso un tope. Ya de ahí no va a pasar. ¿Sale? Vamos a poner ahora la de este lado. Ya marcamos dónde va a quedar y vamos a hacer lo mismo que acá. Listo. Esto va con pijas por la parte de arriba. Vean, desde la parte de arriba pongo estos tornillitos que me van a permitir quitarlo si es que tengo que ajustar el sistema corredizo. Venga, pues ya tenemos concluida la instalación de nuestro cancel. Ya ven los detalles. Vamos a poner tapón clavacote en donde hemos hecho la fijación hacia los muros. Ya queda perfectamente preparado para recibir los vidrios del cancel, tanto en el fijo como en las puertas. Y ahora nos estamos viendo nuestro cancel ya por la parte de afuera. Vean qué bonito se ve. A partir de aquí también vamos a hacer una segunda aplicación de nuestro acabado exterior, pero se los voy a mostrar en otro video. Vean cómo calculamos la altura exactamente donde queda enrollada nuestra cortina. Eso es lo que queríamos lograr. El fijo prácticamente no se ve por la parte frontal más que por la parte interna, ¿sale? Voy a cortar ahora lo que son los vidrios para que podamos ya hacer el último proceso para concluir ya con nuestro cancel, y haré alguna fijación de las puertas fijas diagonal que ya les mostraré también un poquito más adelante. Y pues también vamos a abrirlo para que puedan ustedes ver un poquito el detalle de cómo cierra, de cómo hemos mejorado el tipo de cierre. Ya esto quedaría como un cancel, como cerraría un cancel de aluminio. Bien, pues ya tenemos aquí el vidrio para el cancel. Ok, vamos a cortarlo. Recuerden que tenemos nuestro cortador autolubricante. ¿Sale? Vean. Entonces, vamos a cortar nuestro vidrio para ya terminar. Bien, continuemos. Vean, ya pusimos incluso esas repisas para los ataúdes, pero ya cortamos también los vidrios para el cancel, para ya terminar. Entonces, voy a poner primero los del fijo superior. Esos recuerden que solo van con suficiente silicón y los vamos poniendo. Y ahorita les muestro cómo ponemos pues los de las puertas. Aquí ya estamos aplicando el silicón para los vidrios que hemos cortado para el fijo. Recuerden que estos vidrios los hemos cortado justo con el descuadre necesario, porque esto tiene una caída de 5 centímetros. Entonces, pues cada vidrio lleva un corte especial. Bien, pues vamos a lo último, que es poner los vidrios de las puertas. Para eso voy a quitar la batiente. Y con el mismo color vamos a entintar, porque recuerden que pintamos con la batiente puesta. Entonces, a la hora de poner el vidrio quizás se vea que no tiene color. Entonces, por eso entintamos tanto la batiente como el interior donde va a quedar el vidrio, y ya lo ponemos. Ponemos nuestro silicón y lo montamos. Nos aseguramos que asienta bien y vamos a meter nuestra batiente. Y ahí queda puesto nuestro cristal. Voy a poner el siguiente, bueno, más bien los 4, y ya les muestro cómo sostenemos esta tira, que quizá también puede ser un hilo de silicón muy delgado. ¿Por qué? Porque si se rompe este cristal tenemos que ser capaces de poder quitarla fácilmente. Por eso he puesto silicón en el vidrio para que quede bien pegadito. Repetimos el procedimiento con los 4.
Bien, pues ya pusimos los vidrios de las puertas y los vidrios del fijo, ¿ok? Pero yo creo que lo más importante es la vista exterior. Entonces vamos a levantar la cortina para que puedan ustedes ver los detalles de cómo ha quedado. Así es, amigos, y ya después de todo el proceso de fabricación de nuestro cancel, aquí ya podemos ver nuestro producto terminado, todo el trabajo que hicimos durante estas semanas para poder lograrlo, desde la fabricación de las puertas, la fabricación de los tableros que ustedes están viendo aquí, que ustedes pueden apreciar, el color también que le hemos escogido, que luce bastante bien, el acabado para exteriores que le hemos aplicado y por supuesto los vidrios que hemos escogido, un Tintex en 6 milímetros para poner en este cancel. Ya estamos viendo los detalles de cómo nos ha quedado. ¿Qué les parece a ustedes? Por favor, déjenme sus comentarios. Recuerden que pueden dejarnos sus recomendaciones de videos. Si tienen alguna sugerencia, quejas, lo que quieran, ya saben que me tomo en algún momento de las semanas o del mes para poder responder cada uno de sus comentarios, cada una de las preguntas que amablemente nos dejan en nuestro canal. Pues, ¿qué les parece, amigos, todo el proceso que realizamos para la preparación, la fabricación? Cómo vimos tomando las medidas, solucionando problemas, qué sistema corredizo elegimos, en fin. ¿Te ha gustado nuestro video? Por favor, regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo, como siempre, te dejo 2 recomendaciones de videos. Son videos muy interesantes para que los puedas ver. Yo te veo en un siguiente video.